Hay que hacer la cosa bien. Bueno, un hermano te paga hasta $1 millón. Hay que hacer la Y cosa no se bien. paga él. Claro, silencio, sí. ¿Ustedes van a hablar con historia o para retirarme? No sé, porque tenemos para no conversar, ¿sabes? No, yo solamente voy a presentar la situación de él que resolvimos ya. Y ahí voy a hacer un desglose que tengo aquí en la Biblia para hacerlo todos los días. Ya después sí, un día te lo mando a buscar para que hagamos una entrevista, Claro. ¿sabes? Porque ahora el teléfono que tengo no me sirve para eso, porque está un poco... Pero yo vine a saludarlo, déjeme retirarme, porque Gracias. lo mejor no. Estamos a la orden aquí, tú Lo sabes. mejor del mundo entero es privacidad. Estamos a la orden aquí. No subir, déjeme ir a saludar, ¿entiendes? Y que me viste cuando venía en camino. ¿eh? Claro. No, ok, está bien. Ha sido un placer, mijo. Mírame, Muy bien. ¿te sabe? Respeto. Buenas tardes, señores. Una vez más estamos por acá para traer lo prometido. Hablamos de un desglose de la Biblia que estamos haciendo. Ya hicimos el desglose de... quiero decirle que estoy trajeado hoy, ¿sabes? Porque andaba en una diligencia y puse un trajecito hoy, ¿sabes? Para andar un poquito más diferente. Ya hicimos el desglose del libro de Jueces. Señores, quiero que ustedes aprovechen estos desgloses de la Biblia. No porque lo esté haciendo yo, sino porque es muy importante que aprovechemos. Sus comentarios para mí son muy importantes de lo que usted opine del desglose que hemos hecho. ¿Y cómo se acuerda también un poco para mí? Levanta un poquito. Y nada, ustedes saben, vamos a aprovechar estos desgloses que son muy importantes. Antes que nada quiero decirle que aquí tenemos a, ¿cuál nombre tuyo? José Luis de Jesús Reyes. José Luis José Reyes. Eres una persona conocida hace muchísimo tiempo por nosotros, las personas de la calle. Y José Luis en esta ocasión tiene un problema. Ustedes saben que su familia depende del sustento que él se gana ponchando un motor. Pero tuvo un accidente hace unos días atrás y necesita hacer una operación. Gracias a Dios ya localizamos a una persona que le va a ayudar a José Luis por los gastos de los análisis que tiene que hacerse para entonces proceder a operarse posiblemente el fin de semana. Le vamos a dar las gracias en este día a Daniel La Fama, un joven emprendedor que vive en Europa y que inmediatamente le contactamos, se puso a nuestra disposición para colaborar con José Luis. Inclusive le enviamos la cuenta de José Luis y él va a ayudarle en lo que los análisis para que José Luis se opere. Se le salió la clavícula, fue, ¿verdad? La clavícula del hombre izquierdo. Y ya lo van a operar y va a poder seguir ganándose el sustento de su familia. Ven por acá para que salude a la audiencia. Muy buena tarde. Eres José Luis. Yo soy José Luis de Jesús Reyes, apodadamente con un nombre de calle de pila. La Jipeta. La Jipeta. Le doy muchas buenas tardes a todos los televidentes de este canal de YouTube, de la Fundación. Después de la caída. Después de la caída, yo me levanté, gracias a Alberto, que lo contacté para venir, para que me ayudara con este problema que yo tuve de un accidente. Y muchas gracias por todo y que sigan viendo este canal de YouTube. Que tengan buenas tardes. Y antes de todo, quiero mandar un saludo muy cordial a Piti Mesina y que Dios lo bendiga. Y a Cencito La Pólvora, una Nuestros- peculiar. Que Dios Los lo bendiga. hermanos miembros de la institución. Muchas tardes, buenas tardes. Ya ustedes saben, ustedes ya ven como José Luis ya va a ser operado de su situación que tiene y va a poder seguir trabajando gracias a la colaboración de este joven que se ha puesto a la disposición de nosotros para cualquier cosa que necesitemos ayudar a alguien. Él siempre está en la disposición, esperando que muchos de ustedes también pues, nos ayuden a colaborar para llevar solución
a personas que necesiten en sus hogares. Hoy vamos a tratar lo que tiene que ver con el desglose del libro de Ruth. Señores, esta historia es una historia maravillosa, la historia de Ruth. Leyendo en la Biblia así sin desglose, no parece tan elegante y tan constructiva para nosotros los cristianos de hoy como es viendo el desglose de este desglose bíblico, gracias a Ray C. Steadman, un gran pastor que hace tiempo que ya no está con nosotros en la tierra, que nos dejó estos estudios, estos desgloses, para nosotros aprovecharlo y seguir hacia adelante. Es muy importante usted ver que una persona después de tantos años ya no estar en la tierra, todavía sus obras y su participación, su caminar con Dios nos ayuda a nosotros. Vamos a entrar de lleno en lo que es el desglose del libro de Ruth en esta ocasión. Cuando Benjamin Franklin era embajador de los Estados Unidos en Francia, asistía ocasionalmente al Club de los Infieles, un grupo que se pasaba la mayor parte del tiempo buscando y leyendo obras maestras literarias. En una ocasión, Franklin leyó la historia de Ruth y la llevó al club. Cuando se reunió, cambiándole los nombres para que no lo reconociesen como el libro de la Biblia, cuando acabó se mostraron unánimes ellos y le preguntaron a Franklin, diciendo que era un libro de los más hermosos relatos breves que jamás habían oído, y le exigieron que le dijese dónde se había encontrado una obra maestra literaria tan asombrosa. Él se mostró encantado de decirles que le había sacado de la Biblia que ellos habían considerado un desprecio, o sea, ellos despreciaban la Biblia, y burla, en la que pensaban que no había nada bueno. El libro de Ruth es sin duda una obra maestra literaria. Es una preciosa historia de un romance. Me pregunto de qué modo aparecería en alguna de nuestras revistas románticas. Casi puedo ver los titulares dirigían algo así como: ¿cómo encontró una mujer la felicidad en los brazos de un segundo marido? Es un libro que despierta la imaginación, porque a través de todo se encuentra enlazado el cautivador tema del amor y del romance. Muy importante esta introducción de este libro. Aunque la historia misma es preciosa, es la historia que se oculta tras el relato, es decir, su significado e importancia, lo que es simplemente fascinante. El libro de Ruth es una de esas preciosas imágenes del Antiguo Testamento que ha sido diseñada por Dios mismo para servir de ejemplo sobre las impresionantes verdades de la fe cristiana expuesta en el Nuevo Testamento. Es una historia puesta en la palabra de la manera que el Antiguo Testamento ilustra la verdad que encontramos luego en el Nuevo, como nos dice en 1 de Corintios. Veamos a ver. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. 1 de Corintios 10:11. Es la historia del romance de la redención. Recuerden ustedes, señores, que de Ruth es que sale la descendencia de David, y de David la descendencia de Jesús. Las cuatro partes que se divide el libro siguen la pista de 4 pasos de gran importancia en la obra de la redención.
y el libro empieza con la introducción de los personajes. Dice: aconteció los días que gobernaban los jueces, que hubo un hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Marlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Abimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos Marlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada sin sus 2 hijos y sin su marido. Ruth 1 al 5. Recuerden ustedes que los moabitas son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Lot que sus hijas le embriagaron para luego tener generación, porque si moría Lot y eran hembras, no tenían varón, iba a quedar Lot sin generación. Por eso ellas tomaron esta decisión, para lograr que su padre tuviera generación. Una de las claves para hacer que el Antiguo Testamento se convierta en un libro vivo es aprender el significado de los nombres de los protagonistas, porque Dios ha ocultado tras ellos grandes verdades. La historia de Ruth empieza con un nombre que se llamaba Elimelech, que significa mi Dios es rey. Ese nombre abarca de por sí toda la doctrina del hombre. Mi Dios es rey. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La Biblia nunca discute la existencia de Dios, porque el Dios de la Biblia es el Dios que es el que existe de principio a fin. No encontrará usted nunca una disertación apologenética sobre si Dios existe o no. La Biblia comienza con Dios como un hecho. La existencia de Dios es un tema que depende por entero de la revelación innata dada al corazón humano, pero lo tanto el hombre admite que Dios existe o niega su existencia, una de las dos. El hombre ha sido creado para reconocer su existencia, y no hay esperanza para él si no lo hace, como nos dice en Hebreo 11. Es necesario que el hombre, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Hebreo 11:6. Dios es, y no resulta difícil creer que es, porque a todo nuestro alrededor brilla su luz, que es el amor, como ya ustedes saben. Y resulta mucho más difícil creer que Dios no es solamente aquellos que han sido educados más allá de su inteligencia, acaban por convencerse a sí mismos de que no hay Dios. Toda la historia del hombre empieza con ese importante hecho de que Dios es. Pero hay más. Y Dios es rey, y hablamos del Dios que es decir, el que es mi Dios, y eso significa que el Dios que es está a mi alcance. Como hombre, el Dios que existe y que ha creado el universo se ha puesto totalmente al alcance del hombre. Hebreo 11:6 continúa diciendo: el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que los buscan. Jesús dijo: buscad y hallaréis. Mateo 7:7. Si un hombre no ha encontrado a Dios, es sencillamente porque no se ha molestado en buscar. Porque cualquier hombre que quiera venir a Él descubrirá las realidades de Dios,
captará el hecho de Dios y experimentará la persona de Dios. Y lo que necesita es sencillamente empezar a buscarle, porque Dios está a cada paso, al alcance del hombre que empieza a buscarle. Entonces se convierte en mi Dios. Y esa era la relación que tenía el hombre con Dios en su inocencia. En el Salmo 8 leemos una de las declaraciones más asombrosas que hizo el rey David. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Salmo 8:3 al 4. A continuación, el salmista responde a su propia pregunta. Lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Salmo 8:5 al 6. He aquí una tercera faceta de este nombre. Mi Dios es Rey. Al hombre le ha sido dado dominio sobre todo el universo que Dios ha creado, pero solamente cuando él mismo se somete al dominio del Dios que le ha creado. Al someterse al dominio del Dios, de mi Dios, todo cuanto eres está a mi disposición. Comenzó a ejercer dominio sobre todo lo que había en el resto del mundo. Cuando se sometió al dominio, le fue dado dominio. Después de citar el versículo del Salmo 8, el escritor de Hebreos dijo: todavía no vemos que todas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Hebreos 2:8 al 9. Vemos a Jesús cuando Jesucristo vino, no lo hizo para actuar como Dios, sino como hombre, sujeto al dominio de Dios. Y todo el dominio le había sido dado, como él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. ¿Por qué? Porque dijo: me he sometido totalmente al dominio de mi Padre. Esa es la verdadera relación del hombre con Dios. Por lo tanto, cuando Adán mantuvo esa clase de relación, todo el universo se sometió a su dominio, porque su Dios es Rey. Estamos hablando del hombre en su inocencia. Elimelech se había casado con una mujer que se llamaba Noemí, que significa placer. En la unión de estos dos nombres tenemos toda la doctrina acerca de la caída del hombre. Cuando Satanás se acercó a Eva en el huerto del Edén, le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Génesis 1:3:1. Mediante esta pregunta tan astuta, estaba sugiriendo que Dios le estaba negando lo que le produciría placer. Entonces le puso la fruta delante y le dijo: tiene buen aspecto, ¿a que sí? Y te voy a decir una cosa: sabe mejor de lo que parece, y si la prueba, descubrirá que te volverá más sabio. El demonio, en su astucia, no colocó ante Eva una tentación que ella reconociera como tal, sino que le hizo una proposición de lo más encantadora. Le sugirió que si tomaba aquella fruta que Dios en su soberanía les había prohibido para poner a prueba su obediencia, se le concedería la habilidad de volverse como Dios. Se introduciría en un nuevo dominio, dejando a un lado su propia actividad independiente, y se convertiría en Dios sin Dios. Satanás le ofreció al hombre el placer. Cuando mi Dios es Rey se casó con placer, transgredió los límites que Dios le había puesto, buscó su propio placer antes que buscara a su propio Dios. En el Nuevo Testamento leemos que así son aquellos que aman el placer en lugar de amar a Dios. Ese es el espíritu de la época y lo ha venido siendo a lo largo de todos los siglos. En el matrimonio,
de Abimelech y Noemí tenemos una imagen del hombre caído. Este matrimonio tenía dos hijos que se llamaban Malón y Kelión. Malón quiere decir enfermo y Kelión consumido. Imagínense poner a sus hijos esos nombres, que le parecía ir a una casa y tener que preguntar por estos dos niños, Malón y Kelión. Ahí está el pequeño Malón en un rincón enfermo, pálido y con fiebre, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y el pequeño Kelión es más que piel y hueso, consumiéndose. Cuando estos niños se hicieron mayores, se fueron al país de Moab. Mientras se encontraban allí, leemos, se casaron con muchachas que eran moabitas, que se llamaban Ru y Orfa. Orfa significa cervato, un cervatillo de corta edad, y en inglés la palabra también tiene otro significado, el de un amor superficial. Quiere decir estar prendado de alguien, una especie de amor o atención superficial. Ru quiere decir belleza. La próxima cosa que leemos es que Elimelech se murió y luego murieron Malón y Kelión. Los tres, y esto encaja perfectamente con la imagen que nos ofrece la Escritura sobre la caída después de que Adán y Eva se vieron excluidos del huerto de Edén. Leemos que tuvieron un hijo, Abel, que fue asesinado por su hermano Caín. A continuación leemos acerca de la generación de Adán, que tuvo otro hijo al que llamó Set, y también se murió. Pero Set tuvo un hijo que se llamó Enoc, y este hijo murió a lo largo de todo ese largo capítulo. Suena la campana de la muerte una y otra vez. Cuando mi Dios es rey, se casa con placer, el resultado es la muerte. Aquí en la tierra de Moab mueren estos tres hombres y dejan atrás a tres pobres viudas con el corazón destrozado. La parte principal de la historia comienza con estas tres viudas en la tierra de Moab. Leemos que Noemí decidió regresar a su tierra en Belén de Judá. Las dos mujeres habían prometido acompañarla a su tierra, y cuando se pusieron en camino y llegaron más allá de Moab, Orfa no hacía más que quedarse atrás. Por fin Noemí se dio cuenta de que el viaje no le hacía feliz a Orfa, que lo que deseaba era volver a Moab. De modo que Noemí despidió a Orfa con un beso y la envió de vuelta. Noemí le preguntó a Ruth: ¿quieres volver tú también? Entonces fue cuando Ruth dio aquellas maravillosas palabras que con frecuencia escuchamos decir a la novia, al novio, cuando contraen matrimonio, estando ambos en el altar: no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. En estas dos muchachas encontramos una preciosa imagen de las dos clases de entrega que se hacen a Jesucristo. Muchas veces se encontrará usted con que dos personas que en el mismo momento y bajo las mismas circunstancias se hallan ante la misma verdad, se entregarán a Jesucristo. Pero una de ellas es una entrega más emotiva, y esta clase de personas se sienten en ese momento emocionalmente motivadas y atraídas por alguna visión superficial de la persona de nuestro Señor o de su gloria, o por algo que esperan obtener mediante su entrega. No se encuentran realmente con el Señor en el santuario de su espíritu. En ese momento no podemos ver la diferencia
entre esa clase de entrega y la verdadera entrega, porque las dos son muy parecidas, pero al seguir las dos la vida cristiana, una de ellas comienza a quedarse atrás y por fin, como Orfa llega a un punto en que dice, no puedo seguir adelante, leemos que Orfa se dio la vuelta y regresó a su pueblo y sus propios dioses. Lo que había sucedido había sido solo un cambio superficial, porque habían sido siempre su propio pueblo y sus propios dioses. Pero en Ruth vemos la maravillosa entrega al decir, a donde quiera que tú vayas, iré y seré totalmente tuya, en cuerpo y alma y espíritu. Donde quiera que te alojes, lo haré yo. Tu pueblo se convertirá en mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y no regresaré jamás. Leemos en el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara. Noemí significa placer, pero Mara quiere decir amargura continua, diciendo, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ruth 1:19 al 20. Elimelech se casó con placer, pero el resultado fue amargura. Cuando mi Dios es rey se casa con placer, este se convierte en amargura, porque habían ido aquellas mujeres a Belén. Leemos que oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ruth 1:6. El Señor Jesús nació en Belén y dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. De modo que habían ido al lugar donde Dios había visitado a su pueblo y les había dado pan. De la amargura del primer capítulo nos encontramos con la obra de la gracia en el capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. El nombre de Boaz significa fortaleza, un hombre fuerte y rico. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espiga en pos de aquel a cuyo ojo halle gracia. Ve, mi hija mía, le respondió Noemí. Ruth 2:2. Llegaron a Belén sumida en la amargura de su viudedad, sin ayuda ni hogar ni esperanza alguna. La única opción que les quedaba era la de la indigencia y la bancarrota. Pero de algún modo Ruth se las ingenia para saber qué hacer cuando llega allí, porque le dice a su suegra, déjame ir al campo a recoger espiga para que pueda hallar gracia. Está buscando la gracia o el favor, seguramente en el largo y agotador trayecto de regreso. Estas dos mujeres debieron de hablar acerca de lo que harían cuando llegasen a Belén. Ruth debió de decirle a Noemí, las dos somos viudas y no tenemos marido que se hagan cargo de nosotras. ¿Cómo vamos a sustentarnos cuando lleguemos? No tenemos dinero, no tenemos propiedades que podamos convertir en dinero. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos allí? Noemí debió recordarle las provisiones de Dios para el pueblo de Israel, para los destituidos y los que estaban en la bancarrota legal. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segará hasta el último rincón de ella, ni espigará en tu tierra, segará, no rebuscará tu viña, ni recogerá el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejará. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:9 al 10. Dios había provisto para los pobres. Cuando llegaron a Israel, Ruth y Noemí se encontraron en una situación de pobreza y no se dijeron así.
a sí misma, hemos estado ausentes y la gente pensarán que nos hemos hecho rica en Moab. Tal vez deberíamos abrir una cuenta en la tienda y vivir durante un tiempo del crédito si podemos actuar como si fuésemos ricas. Todo el mundo dará por hecho que somos realmente ricas y tal vez podamos idear algún plan para ir arreglándonos de haber hecho eso. Se hubieran enfrentado con una catástrofe, pero en lugar de ello, Ruth se colocó en su situación de pobreza y fue en busca de gracia, y debido a que la buscó, la encontró. Si busca usted gracia, la encontrará. Esto tiene un mensaje bonito porque es importante que nosotros, ante cualquier situación que enfrentemos, no ocultemos nuestra situación, sino que nos comportemos tal como estamos en ese momento, para que las personas que vean nuestra necesidad nos puedan ayudar y también nos esforcemos en buscar la gracia de Dios. Fue pues al llegar, se puso a espigar en el campo tras los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el pariente de Elimelech. Ruth 2:3. ¿Ha descubierto usted alguna vez la manifestación de la gloria de Dios en su propia vida? ¿Cuántas veces ha pensado usted que las cosas han pasado de manera accidental y luego ha descubierto que ha sucedido por voluntad divina? Que se hallase usted donde se hallaba. ¿Se acuerda del bajito Zaqueo subido en el sicómoro? Lucas 19:2-4. Sucedió que casualmente fue el árbol bajo el cual se colocó Jesús, y el bajito, gordito y calvo Zaqueo, agarrado a la rama del sicómoro, miró hacia abajo y se felicitó a sí mismo porque no quería que nadie se diese cuenta de que tras aquella fachada de hombre de negocios se ocultaba un corazón que buscaba. Y sucedió casualmente que el Señor Jesús miró hacia arriba, le vio allí, le llamó por su nombre y le dijo: bájate del árbol. Sucedió por casualidad. Jesús sabía su nombre y Zaqueo estaba allí por voluntad divina. Cuando la mujer de Samaria fue al pozo, sucedió que por casualidad fue a la hora del mediodía y se encontró allí a Jesús sentado. Juan 4:7. Sucedió casualmente por voluntad divina. Cuando Nicodemo fue a Jesús de noche, casualmente se encontró con que Jesús estaba aún levantado. Juan 3:1-2. Posiblemente se sorprendería mucho al encontrarle sin darse cuenta de que el Señor sabía que iba a ir y le estaba esperando por voluntad divina. Y a continuación nos encontramos con el maravilloso relato del muchacho que conoce a la muchacha, y esa historia nunca pasa de moda. ¿No es cierto? Ruth estaba buscando espiga en el campo y Boaz la vio y le preguntó a sus obreros: ¿quién es esa joven? Ellos le dijeron quién era y Boaz fue a conocer a Ruth. No nos dice exactamente cómo sucedió.